Hola chicos, os doy la bienvenida al canal de YouTube de Gym Virtual Food. Para los que no me conozcáis me presento. Mi nombre es Sonia, formo parte del equipo de nutricionistas de Gym Virtual y hoy vengo a hablaros de la ganancia o de 5 trucos para la ganancia de masa muscular. Bien, la ganancia de masa muscular es un tema que genera muchísimo interés en nutrición, porque normalmente siempre hablamos de pérdida de peso, de pérdida de grasa y eso como que se queda ahí un poco olvidado, así que hoy me gustaría hablaros de ello. Tenéis que tener en cuenta que es un objetivo que requiere mucha constancia, tanto en alimentación como en entrenamiento, y que lo ideal antes de ponernos o de plantearnos el objetivo de la ganancia de masa muscular es que ya hayamos alcanzado nuestro peso ideal. ¿Por qué? Porque los procesos de pérdida de grasa y de ganancia de masa muscular en cuanto a nutrientes son un poco opuestos en nutrición. Así que yo os animo a que primero alcancéis vuestro peso y luego os propongáis la ganancia de masa muscular. Aunque sí que es cierto que si tenéis que perder peso en el mismo proceso de pérdida de grasa, si estáis realizando una buena alimentación, sí que pondréis también un poco de ganancia de masa muscular. Pero si vuestro objetivo es coger volumen o aumentar volumen y aumentar peso a grandes rasgos en ganancia de masa muscular, primero alcanzamos el peso y luego nos ponemos el objetivo de ganar volumen. Dicho esto, os doy los 5 consejos. El primer consejo es que deis el 100% de vosotros en vuestro entrenamiento. Es decir, que entrenéis fuerza por lo menos 3 o 4 veces a la semana y que sea con grandes estímulos y que terminéis el entrenamiento cansados o fatigados, que es señal de que el músculo ha trabajado correctamente y luego se querrá recuperar. Lo ideal es que vayáis alternando vuestros entrenamientos, que vayáis aumentando la intensidad, que vayáis aumentando el tiempo o que vayáis aumentando las cargas o los pesos que metemos para que nuestro músculo vaya mejorando. Dicho esto, paso un poco a los consejos sobre alimentación. El segundo consejo sería que incluyéramos proteínas de calidad y que alcanzáramos los requerimientos de proteína. ¿Por qué? Porque si no alcanzo bien los requerimientos de proteína y a lo mejor no tengo suficientes hidratos de carbono o suficiente cantidad de grasa de la que mi cuerpo tire, puedo intentar obtener la energía de las proteínas y esas proteínas se encuentran en el músculo, por lo tanto vamos a perder masa muscular. Así que siempre debemos intentar consumir nuestros requerimientos de calorías al día correctamente. Y ahora diréis, bien, ¿cómo calculo mis requerimientos de calorías? Pues tenemos 3 métodos por los que lo podemos calcular. El primer método sería mediante pulseras de actividad o mediante aplicaciones del móvil o de ordenador, donde más o menos introducís vuestros pasos, os cuenta el ritmo cardíaco y tal, y os la estima. El segundo método sería mediante la fórmula de Harris y Benedict, que os lo voy a dejar abajo en la cajita de información del vídeo por si lo queréis calcular. Esta fórmula lo que hace es calcular nuestra tasa metabólica basal, es decir, las calorías que necesitamos para sobrevivir. Y después esas calorías las multiplica por nuestro factor de actividad. Dependiendo de la actividad física, gastaremos más calorías o menos. Y así también podemos estimar, mediante la fórmula, nuestras calorías diarias. Por último, también podéis recurrir a las consultas privadas de nutrición, donde los nutricionistas de Gym Virtual calcularemos vuestro gasto calórico y adaptaremos totalmente el menú a vuestros requerimientos y a vuestro objetivo. Dicho esto, y vistas las calorías, el tercer consejo es que alcancemos proteína y los requerimientos de proteína que necesitamos para el crecimiento de nuestros músculos. ¿Cómo calculamos esos requerimientos? Pues también se pueden calcular mediante fórmulas. Normalmente, si yo ya he alcanzado mi peso ideal, tengo que multiplicar para calcular mis requerimientos de proteína 1,5 o 2 gramos de proteína al día por kilogramo de peso. Eso quiere decir, para que lo entendáis, os pongo el ejemplo, que si yo peso 60 kilos, tengo que multiplicar 60 por 1,5 por 2, que daría entre 90 y 120, y ese sería el rango de proteína, de consumo de proteínas que yo tengo que hacer diariamente.
Ahora bien, si estamos en un proceso de pérdida de grasa todavía, que puede pasar, la cantidad de proteínas tiene que aumentar por lo que os he contado antes de la pérdida de masa muscular. Y debería aumentar entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso día. Eso sí, tengo que tener en cuenta el peso que yo quiero alcanzar, no el que yo aún tengo cuando me sobra peso, ¿vale? Os pongo de nuevo el ejemplo. Yo peso 70 kilos, quiero perder masa grasa, mi objetivo son 60 kilos, pero también quiero ganar masa muscular. Entonces tengo que multiplicar ese 60, que es el peso que yo quiero alcanzar, por 2 o por 2,5 y me saldría que debería de consumir entre 120 y 150 gramos de proteína al día. Esas proteínas deben de proceder de alimentos de calidad. ¿Qué alimentos son ricos en proteína y son de calidad? Pues podemos dividirlo en de origen animal o de origen vegetal. Si estamos hablando de alimentos ricos en proteína de origen animal, nos referimos a carnes, a embutidos de buena calidad, es decir, que tengan más del 85% de carne, que no tengan mucha sal y no tengan muchos aditivos. Después tendríamos pescados y mariscos, huevos y lácteos, que serían pues leche, yogures y queso. Eso en cuanto a lo de origen animal. En cuanto a las proteínas de origen vegetal, podríamos consumir pues legumbres y sus derivados, pues lentejas, garbanzos, soja, los derivados de estas como tofu o soja texturizada, por ejemplo, cereales integrales, frutos secos y semillas. Tengo que intentar que estos alimentos aparezcan en todas las comidas que yo realizo al día, y lo ideal es que realicemos 5 comidas para tener la oportunidad de añadir proteína en mis 5 comidas diarias, en desayuno, en media mañana, en comida, en merienda y en cenas, y todas ellas con una fuente de proteína de calidad. El cuarto consejo es que realicéis una buena comida después de entrenar, ¿vale? Esta comida debería de ser rica en carbohidratos y si pueden ser de alto índice glucémico. ¿Por qué? Porque elevarán nuestra insulina y se querrán absorber los carbohidratos muy rápido para ir a reparar el daño muscular y la energía que hemos perdido. Y también la comida debe ser alta en proteínas. ¿Por qué? Porque se absorberán muy rápida con esos carbohidratos de alto índice glucémico e irán a reparar directamente el tejido muscular que hemos dañado durante el entrenamiento. Os pongo ejemplos de comidas post-entrenos que os pueden servir. En cuanto a hidratos de carbono de alto índice glucémico, podemos usar frutas sin piel o frutas maduras, podemos usar miel, frutas desecadas, copos de avena que no sean integrales o bien pan blanco. Y en cuanto a ejemplos de proteínas, podemos añadir en el postentreno pues huevo cocido, lata de atún, queso fresco, yogur griego, leche desnatada. Podemos añadir un cacito de proteína si nos estamos suplementando, algo de embutido, frutos secos, semillas, lo que se os ocurra, y podéis hacer todas las combinaciones que queráis. Por último, el último consejo sería la suplementación si es necesaria. ¿Cómo podemos saber si es necesaria o no? Pues bien, hay veces que no nos da tiempo de realizar las 5 comidas, o que somos personas que comemos un poquito menos y nos saciamos muy rápida y ya intuyes que no estás alcanzando la cantidad de proteína que necesitas. Pues ahí sería muy buena idea que te suplementaras. ¿Por qué? Porque así te aseguras que vas a alcanzar los requerimientos diarios para la ganancia de masa muscular. ¿En qué momentos podemos suplementarlo? Pues bien, podemos suplementarnos con proteína whey o con proteína vegana, y en los momentos ideales serían después de entrenar, que como os he dicho es cuando el músculo está más abierto a recibir todas esas proteínas para reparar el daño muscular. Puede ser en batido, en tortitas, como queráis, ¿vale? Añadir la proteína a un yogur, como más te guste. Después podríamos suplementarnos en el desayuno, porque así yo ya me aseguro desde que me levanto que estoy empezando el día con proteínas y que me va a costar mucho menos alcanzar los requerimientos. Y también podemos suplementarnos a veces, no siempre, en cenas, ¿vale? Imagínate que has tenido un día muy ajetreado, no te ha dado tiempo a comer, ya sabes que no has metido las fuentes de proteína,
o simplemente llegas muy cansado y te apetece hacerte un batido y acostarte, pues ahí también nos aseguramos que aunque a lo mejor en el día no hayamos alcanzado los requerimientos, sí que nos vamos a quedar más cerquita o los vamos a alcanzar con la suplementación y ya me voy a dormir, ¿vale? Pues nada chicos, esto es todo, espero que os haya servido, que lo pongáis en práctica y que os haya gustado el vídeo sobre trucos para la ganancia de masa muscular. Nos vemos muy pronto, recordad que nos podéis seguir en Gym Virtual Food o incluso en mi Instagram personal que es @sonia.gymvirtualteam para más consejos y recetas y que también podéis contar con mi ayuda en las consultas privadas de nutrición si queréis que os ayude a alcanzar vuestro objetivo. Y esto es todo, nos vemos muy pronto y espero que lo hayáis disfrutado.